Una problemática muy ardua por el número de procesos que involucra, por el número de personas afectadas en México, tiene que ver con el delito de robo. Gran parte de los recursos económicos, de los recursos humanos que tiene el sistema penal mexicano, se dedican precisamente a atender esta modalidad delictiva. De hecho, es tanto el número de personas que enfrentan procesos penales por haber cometido o presuntamente haber cometido el delito de robo, que el 53%, según datos del INEGI, del total de personas presas en nuestro país está por haber cometido, como digo, el delito de robo. Para compartirnos una reflexión sobre este tema, hoy tenemos el honor de platicar con el licenciado José Mario de la Garza, quien es integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y quien encabeza uno de los despachos jurídicos más prestigiosos y con mayor reconocimiento de nuestro país. Licenciado, ¿qué pasa con el robo? En primer término parece una pesadilla casi, es decir, hay muchísimas personas privadas de su libertad enfrentando proceso penal, digamos, con prisión preventiva por robo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo identifica usted esa problemática? Por un lado, la presión que se ha ejercido por los comerciantes establecidos para ir modificando los códigos penales de las entidades y haciendo que el robo que ocurre en lugares cerrados o en establecimientos comerciales sea un delito grave. ¿Independientemente de la cuantía? Independientemente del objeto, que puede ser un objeto de un valor mínimo. ¿Y esto qué significa? Que cuando estás sujeto al proceso no puedes obtener un beneficio de la libertad por el tipo de delito que estás cometiendo. Entonces hay una regulación del robo, que es una regulación que se tiene en las legislaciones de los estados, en donde si una persona va a una tienda y se roba un pan, por haber cometido ese delito, acaba preso y no puede obtener su libertad durante el procedimiento. ¿Por un pan? Sí, claro. Y un pan puede costar 10 pesos. 10 pesos. Entonces, pero ¿cuál es el planteamiento todavía más de fondo? Primero, habría que preguntarnos por qué se cometen estos delitos y quiénes los están cometiendo. Porque México tiene, con las cifras oficiales, una población de 60 millones de personas en pobreza. Así es. Entonces, ese es un problema. Segundo, ¿qué pasa con estos jóvenes que cometen estos delitos de robo? Normalmente son jóvenes. Normalmente son jóvenes. ¿Qué pasa? Que cuando logran obtener su libertad, sucede que van a buscar trabajo a las empresas y el hecho de haber estado en prisión o haber estado privados de su libertad, independientemente de que obtengan una libertad o un proceso de liberación donde no se les condene, las empresas han optado por una política de no contratarlos. Claro. De no Hay una especie de estigma, ¿no? Claro, un estigma, es decir, si tú estuviste en la cárcel en México, eres una persona indeseable. Ya se le descalifica. Ya se les califica. Pero entonces el resultado es que se complica mucho el futuro de esos jóvenes, ¿no? Pues esos jóvenes acaban contratados por la delincuencia organizada, en virtud de que nadie los quiere contratar, y entonces los vas a volver a encontrar después en un segundo proceso penal por un delito de mayor jerarquía y de mayor jerarquía. Nosotros hicimos un ejercicio en San Luis Potosí de entrevistar a los delincuentes de mayor peso, los que habían cometido los delitos más graves. Y fuimos a entrevistarlos y a preguntar cómo es que estaban en la cárcel, por qué estaban ahí. Y todos, sin excepción, empezaron siendo procesados por un delito de robo menor. Caramba, esto es importantísimo. Sí, esto es muy interesante. Es decir, nosotros sancionamos con gran dureza el robo y no nos damos cuenta que a lo mejor metiendo a la cárcel a una persona por haber robado un bien, como usted señalaba, un pan, a lo mejor con una repercusión económica pues relativamente baja, estamos afectando a mediano y largo plazo pues bienes jurídicos de la mayor relevancia, porque a lo mejor dentro de unos años esa persona que entró por robo pues termina secuestrando, sí, o a lo mejor hasta matando, y citó usted el caso de la delincuencia organizada. Entonces, pues no parece muy sensata esta regulación, ¿no es así? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Encarcelando jóvenes por un robo menor, privándolos de la libertad, generándoles un repudio social, de manera que no pueden encontrar una salida legal en nuestra sociedad, acaba en la delincuencia organizada, y entonces lo ves así. El primer delito fue un robo menor, luego un robo con violencia, luego un robo donde lesionaron a una persona, luego un robo donde privaron de la libertad a una persona, luego un homicidio, luego una violación. Entonces se vuelve una cadena delictiva que además hemos observado que contagia a la familia.
porque tienes el efecto de que el hermano está en la cárcel y después nos encontramos con que pues el primo también, y esto empieza a generar un efecto nocivo. Entonces, ¿cuánto nos cuesta como sociedad esta solución? ¿Esta solución realmente es viable? Encarcelar a personas que se robaron un objeto de menos de 200, de 300 pesos, ¿eso nos sirve como sociedad llevar el derecho penal a ese extremo? ¿O nos deberíamos de preguntar si estos jóvenes que están delinquiendo tienen una problemática social, vienen de colonias marginadas, no les hemos dado las oportunidades, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, vienen de familias disfuncionales, vienen de violencia familiar? Entonces, quizás el robo es una consecuencia de la misma problemática social de donde vienen, y nosotros les estamos aplicando esta norma que además los priva de pues, poder integrarse a la sociedad. Entonces, sí creo que el modelo no está funcionando, y además que en términos presupuestales es carísimo. Cada persona privada de su libertad te puede costar entre 150 y 300 pesos diarios para mantenerlo. Diarios. ¿Eso lo paga, eso lo pagamos los contribuyentes? Eso lo pagamos los contribuyentes. ¿La sociedad mexicana está poniendo todo ese dinero? Pero lo pone en esta doble vía, ¿no? Pagar para que una persona esté privada de su libertad, y además generar una persona que no va a poder readaptarse ni va a poder formar parte de la sociedad para que después siga delinquiendo. Entonces es una mala inversión. Es una pésima inversión. Pésima inversión. Yo en lo personal, al ver esta problemática, presenté una iniciativa. A ver, ¿en qué sentido? Una iniciativa en decir, vamos a cambiar la reflexión. Vamos a decir, las personas que delinquen por primera vez y que cometen un delito de robo, y que el robo es de menos de 1,000 pesos, el objeto robado es de 1,000 pesos, en vez de llevarlos a un proceso de carácter penal, vamos a darles una oportunidad, vamos a buscar a través de los diferentes actividades de la función pública que regulan la problemática social, vamos a buscarles una oportunidad. No los vamos a llevar a la cárcel, vamos a ver qué es lo que les falta, por qué están delinquiendo. Vamos a llevar un registro en donde se les dé esta oportunidad por una sola vez. Si vuelven a delinquir, pues ya no sería. Si pusiéramos un símil futbolístico, ¿sería una tarjeta amarilla? Una tarjeta amarilla, estás cometiendo algo que está... Es una amonestación. Una amonestación, vamos a ver cuál es tu problema, vamos a acercarte programas sociales para que te ayuden, si es que por ahí va la problemática, vamos a ayudarte para que no cometas estos delitos, te estamos diciendo que esto es una cuestión que está sancionada, como lo hiciste por primera vez, y como robaste algo que tiene un valor menor, y como no queremos que como sociedad nos cueste tan caro, pues te vamos a dar esta oportunidad. Y esta oportunidad, si tú la valoras y puedes entender que esto no debes de hacerlo, pues seguramente puedes encontrar un camino que sea el camino correcto en vez de llevarte a la cárcel, porque creo que la solución, como está, no funciona. Hay que buscarle otra. Esta es otra idea que está dispuesta a discusión. Esto está presentado ya formalmente en el Congreso de San Luis Potosí, porque en el Congreso de San Luis Potosí cualquier persona puede presentar iniciativas. No tiene una restricción en cuanto al número de firmas. Entonces, eso es muy bueno. San Luis Potosí se puede hacer así, yo lo hice así para modificar el Código Penal del Estado. Esta iniciativa la podríamos llevar a todos los estados de la República, que además tienen la misma problemática en el robo, ¿no? El delito que en México se castiga es el robo, satura al sistema y le absorbe recursos, y entonces los jueces te dicen, pues tengo el expediente de la pasta de dientes, tengo el expediente del pan y tengo el expediente del papel del baño y no puedo yo atender más expedientes porque estoy saturado. ¿Qué tal que le quitáramos todos esos asuntos a la justicia penal y le dejáramos espacio para los asuntos realmente graves? Claro, yo creo que es una iniciativa valiosa, identifica usted muy bien la problemática, tiene un diagnóstico muy certero, y ojalá los legisladores de San Luis Potosí, pero también los legisladores de otras entidades federativas pudieran sumarse a este movimiento que me parece no solamente necesario, sino incluso urgente para detener esta especie de círculo vicioso en el que muchos jóvenes infortunadamente caen y del que no es fácil que se liberen. Muchísimas gracias por su reflexión, licenciado. Pues como pueden ustedes ver, no es un tema fácil, no se trata nada más de enviar a la cárcel a quienes roben, sino que hay que hacer una reflexión más profunda sobre las causas, hay que tener un diagnóstico claro y hay que ver cuál es la respuesta más justa, más adecuada, más proporcional que el Estado mexicano debe hacer frente a este fenómeno de la delincuencia. Muchísimas gracias, quédese con nosotros para otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.